Desde los tiempos de la Torre de Babel hasta nuestros días, el hombre ha tratado de unirse a través de diversas alianzas. Políticas como la ONU, económicas como la globalización, religiosas como el ecumenismo, todos estos intentos han fracasado, porque en ellos se persigue el humanismo, enaltecer al hombre como el centro del universo, propiciando el egoísmo, en lugar de el propósito por el cual éste fue creado por Dios. Sin embargo, existe un sentir correcto puesto por Dios en el corazón del hombre. Este nos lo hace saber la preciosa Biblia en Romanos 15, 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué versículos más claros! El propósito por el cual fuimos creados fue para glorificar al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mismo propósito del que hablábamos la clase pasada. Ser uno, y está enfatizando en lo mismo. Unánimes, un sentir, una iglesia enfocada, concertada, para llevar a cabo un propósito: manifestar la gloria del invisible Padre eterno de nuestro Señor Jesucristo. Este es el propósito de la unidad que va a tener éxito. Este es el propósito de una iglesia unánime. Dios obra en el acuerdo. Este es el título de nuestra clase y vamos a entrar a estos preciosos versículos que nos ayuden a entender este concepto. La Iglesia de Jesucristo es el organismo vivo donde se implanta y se desarrolla la vida espiritual, engendrada por la palabra de Dios y su Espíritu, con el objetivo de formar la imagen de Jesucristo en cada uno de sus discípulos. Sembrados en buena tierra presenta la serie Aprendiendo a hacer la Iglesia. Clase número 2. Una iglesia unánime. Dios obra en el acuerdo. El objetivo de la clase de esta semana es que podamos descubrir, entender y aplicar los principios que hicieron de la iglesia del libro de los Hechos una iglesia unánime que puso al mundo de cabeza, cuyos ecos han llegado hasta nuestros tiempos. Gente de diferentes contextos sociales y económicos, pescadores, rabinos, cobradores de impuestos, gobernadores, mujeres distinguidas, etc. Todos estos vivieron la poderosa experiencia de ser una iglesia unánime cuando fueron alcanzados por el poder de Dios y la palabra de su gracia. El versículo a memorizar de esta semana será Hechos 4:32. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Para entender este concepto de unanimidad, me gustaría empezar por la palabra griega de donde viene la palabra unánimes. Es la palabra homotumadón, que significa homos mismo, tumos mente, una misma mente. Una iglesia unánime es aquella que desarrolla una misma forma de pensar, que tiene un objetivo definido, que traza una estrategia donde todos van bien concertados hacia un mismo lugar para llevar a cabo un propósito. De hecho, en el desarrollo de nuestro versículo a memorizar, Hechos 4:32, tiene este mismo concepto cuando dice la palabra de Dios que la multitud de los que habían creído eran de un mismo corazón y de una misma alma. Aquí aparecen dos palabras griegas que habría que tomar en cuenta también. La palabra cardia, corazón, que significa una misma forma de sentir, y la palabra alma, de donde viene su raíz es la palabra psuje, la palabra mente, psuje, psiquis, de donde viene eso, una misma forma de pensar. Vamos a concluir esta ecuación un poquito difícil. La iglesia debe ser un cuerpo que desarrolle una misma forma de sentir y una misma forma de pensar. Por lo tanto, debe ser una iglesia unánime que camine en un solo sentido.
En Semilla de Mostaza, nosotros no vemos clases temáticas de aquí y de allá, sino que vamos verso por verso en la palabra de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo, libro por libro, entendiendo todos una misma cosa, hablando una misma cosa, las células, los grupos de adolescentes, los grupos de jóvenes, los devocionales familiares, la predicación evangelística del domingo, el discipulado, todo semana tras semana tiene un mismo objetivo. Para alcanzar este proyecto, la iglesia debe ser homotumadón, una iglesia unánime que desarrolle una misma forma de pensar y una misma forma de sentir. Y la multitud de los que habían creído eran de un cardia y de un suje. Esto es lo que debe ser la iglesia, una iglesia unánime. Unánime no significa estar juntos, unánime significa estar de acuerdo, tener un mismo objetivo. Ahora, unánime tampoco significa uniforme. Unánime no significa que todos vamos a ser soldaditos idénticos. Dios nos ha hecho diferentes. Unánime significa que tenemos un proyecto definido unánimemente y que cada uno de nosotros lleva a cabo su función para alcanzar este proyecto estando de acuerdo. La palabra de Dios dice en Mateo 18:19 que donde 2 o 3 estén de acuerdo, el Señor está ahí. Dios se mueve en el acuerdo. Dios obra en el acuerdo. Dios trabaja a través de un cuerpo unánime que ha desarrollado una misma forma de pensar y una forma de sentir. Así que también podemos concluir que la palabra koinonía, de donde viene la palabra compañerismo, comunión, tiene este sentido. No solamente muchos pensamos que se trata de comer juntos o de pasar un tiempo padre juntos. Claro, esto es maravilloso, pero también se trata, y esto es mucho más fundamental, de desarrollar una forma de sentir y una forma de pensar. Veamos a lo largo de estos versículos del libro de los Hechos 5 conceptos de unanimidad específicos que nos ayuden a alcanzar el propósito de Dios. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. En este versículo que acabamos de leer encontramos el primer concepto que queremos destacar, y es la palabra juntos. No solamente estar unánimes, pero estar juntos. No se puede vivir un cristianismo poderoso donde se desarrolle el propósito y la imagen de Dios en cada uno de nosotros si no tenemos relación con nuestros hermanos, si no tenemos un sentido de pertenencia, si no estamos sujetos a un liderazgo y a una visión. No puede ser. Hay muchas personas que piensan que pueden vivir su cristianismo en la televisión, recibiendo instrucción en su televisión o a través de un CD o a través de algún libro. Esto es imposible. Como vimos la clase pasada, necesitamos aprender a hacer un útero que tenga los elementos donde se desarrolle la vida espiritual. Esta vida espiritual dará como resultado el desarrollo de la unanimidad, que es un mismo sentir y un mismo pensar, ¿verdad? Pero necesitamos estar juntos. Veamos el segundo concepto en el libro de los Hechos. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El segundo concepto claro que aquí la palabra nos revela es que la oración se va a dar cuando estemos en acuerdo. En la oración y el ruego, por medio del cual Dios hará caer su poder sobre la iglesia para que lleve a cabo su propósito, es estando de acuerdo, juntos, orando por una misma cosa, unánimes, ¿verdad? Tenemos que desarrollar este concepto de oración de intercesión en acuerdo. Como dice Mateo 18, del 18 al 20, que Dios nos ha dado poder para atar y desatar, siempre y cuando estemos de acuerdo. La iglesia debe caminar en acuerdo y desarrollar este concepto precioso de la oración en acuerdo, para la cual necesitamos estar también juntos. Veamos el tercer concepto. Hechos 8:6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Aquí vemos otra particularidad de la unanimidad, otro concepto de la unanimidad, que es escuchar la palabra. ¿Qué va a unificar nuestro criterio? Nosotros no debemos como iglesia tomar nuestras decisiones basados en las opiniones humanas de uno o de otro, sino basados en la palabra de Dios. Es por eso que unánimemente tenemos que estar estudiando, escudriñando, escuchando la palabra de Dios, y que nuestro acuerdo
fluya de las cosas escritas en la palabra de Dios. No solamente necesitamos estar juntos, sino para que la unanimidad se desarrolle en una misma forma de pensar y de sentir, necesitamos estar de acuerdo orando y de acuerdo escuchando la palabra de Dios, ya que esta es la única regla de fe y conducta para el cristiano. La única regla de fe y conducta y la máxima autoridad sobre el cuerpo de Cristo hoy es la palabra de Dios. He ahí la importancia que tiene que unánimes estemos escuchando la palabra de Dios y formando un criterio definido juntos unánime. Veamos el cuarto concepto. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Tenían todas las cosas en común. Aunque hemos ya tocado mucho este versículo y de hecho es el versículo a memorizar, vamos a ahondar un poco más en algunos conceptos específicos acerca de lo que significa una misma mente y un mismo corazón, una misma forma de pensar y una misma forma de sentir. Cada iglesia es un individuo particular, cada iglesia local tiene su particularidad. Lo que funciona en una iglesia en algún lugar del mundo no tiene que funcionar siempre en otra. Cada iglesia es particular. Ahora, lo que sí verdaderamente es importante es que la oración esté en acuerdo, que estemos juntos y que dependamos del poder de Dios y de la palabra de su gracia que irá formando en nosotros nuestra particularidad y nos irá dando la estrategia para que nosotros podamos desarrollar el plan de Dios en el lugar donde Dios nos ha sembrado. Cada iglesia tiene su estrategia y nosotros no debemos preocuparnos ni afligirnos porque estrategias que funcionan en otro lado no funcionan acá. Algunos llevan su liturgia de una manera y de otra, unos usan panderos, banderas, otros no. Unos bailan, otros no, unos cantan, unos usan corbata y otros no. Todo esto tiene que obedecer a la estrategia del sentir y del pensar con respecto al lugar donde estamos sembrados para llevar a cabo la obra que Dios nos ha encomendado de la manera que Dios nos indique y Dios nos haga sentir a través de la oración, del poder de Dios y de la palabra de su gracia. Tenemos que desarrollar. La iglesia no tiene que ser algo que copia estrategias, sino que desarrolla su estrategia. Yo no estoy diciendo con esto que no debemos tomar en cuenta lo que en otros lugares ha funcionado, pero sí estoy diciendo que no siempre va a funcionar. Nosotros tenemos que extraer lo que vamos a aplicar de la palabra de Dios, del poder de Dios, de la oración, de la comunión, y Dios nos irá dando estrategias particulares que nos ayuden a desarrollar este propósito a cada uno en el lugar donde Dios lo ha plantado. Vamos al quinto y último concepto. Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Si leemos todo el contexto del capítulo 4, nos daremos cuenta que estaban unánimes en esta petición. El versículo 24 nos dice que estaban unánimes en esta petición. Y esta petición tiene un enfoque claro, hablar su palabra. El versículo 30 dicen los apóstoles, mientras tú haces señales y prodigios para respaldar. Pero lo que tenemos que anunciar es tu palabra. Y como en el libro de Juan me llama mucho la atención, ¿no? Que a los milagros aquí el escritor de los Hechos le llama señales porque señalan la palabra de Dios. El milagro no tiene el objetivo de resaltar por sí mismo, sino de señalar la palabra de Dios. El objetivo final de nuestra unanimidad será dar testimonio de la palabra de su gracia, dar a conocer el evangelio de Jesucristo, de las buenas nuevas, que Dios estaba en Cristo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, si se arrepienten y le reciben como Señor y Salvador de sus vidas. Ese es el propósito de la iglesia. Ahora, para que este propósito sea alcanzado, necesitamos todo este desarrollo de unanimidad que hemos visto en los 4 puntos anteriores. Estar juntos, desarrollar una misma mente y un mismo sentir, orar unánimes pidiendo una misma cosa, enfocados hacia un mismo lugar, escuchando la palabra de Dios y dándonos Dios la estrategia a través de su palabra y de la comunión hacia un lugar definido, y Dios entonces nos dirá cómo, cuándo y dónde, pero el propósito será final siempre, dar a conocer la palabra de Dios. Este es el propósito por el cual la iglesia existe, el cuerpo de Cristo existe, y es por este propósito que debemos buscar la unidad del cuerpo de Cristo, la unanimidad y la unidad del cuerpo de Cristo, porque tenemos
un maravilloso propósito, una maravillosa responsabilidad que es dar a conocer su palabra. Por último, déjame ir a este Salmo 133 y ahora sí entendamos en este contexto o en este concepto lo que se ha hecho canciones maravillosas. El Salmo 133 que muchos de nosotros cantamos en nuestras iglesias, pero que a veces poco entendemos lo profundo de este Salmo. Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Cuánta enseñanza tan maravillosa tiene este precioso salmo? Lo primero que nos dice es que miremos cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos en los dos conceptos, juntos y unánimes. Armonía nos habla de unanimidad. Es hermoso y delicioso cuando hemos desarrollado como hijos de Dios en nuestra iglesia local un mismo sentir y una misma forma de pensar. La koinonía, el compañerismo, se convierte en algo delicioso. Si tú no estás dentro de este sentir y dentro de esta forma de pensar, muchas veces pensarás que el compañerismo o la koinonía es un poquito difícil porque somos tan diferentes, porque la iglesia está compuesta de lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo necio y lo que no es, de gentes como vimos hace un tiempo atrás en esta misma clase, de muchos extractos sociales, de muchas ideologías sociales, etcétera, que se han unificado en el propósito del evangelio. Pero si tú no eres parte de esta unidad de pensamiento y de sentimiento en Cristo, entonces te sentirás fuera de orden. Y entonces no será para ti hermoso habitar con tus hermanos. Pero si habitas en unidad, juntos y en armonía, ¿verdad? Como dice este precioso salmo, entonces comprobarás que mirad cuán bello, delicioso, hermoso es habitar los hermanos en unidad. Ahora, veamos algo más maravilloso. Dice la palabra de Dios que es como el buen óleo sobre la cabeza. En aquel entonces el óleo era como un ungüento medicinal. Es como una medicina. Proverbios capítulo 3 nos dice que este reino precioso es como medicina para el cuerpo, refrigerio para los huesos, ¿verdad? El libro de Hebreos nos habla de que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma, el espíritu, pero también el cuerpo, los huesos, las coyunturas, los tuétanos, tiene medicina para cada parte, el buen óleo. Habitar con nuestros hermanos en unidad y en compañerismo es una medicina para nosotros. Pero nos dice mucho más que esto. Observemos, dice, la cual desciende sobre la barba de Aarón. Y recordemos que Aarón era de la familia de los sacerdotes. Hoy Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. De hecho, la iglesia de Cristo tiene un propósito sacerdotal en este mundo, ¿verdad? Administrativo de los bienes espirituales de Dios. ¿De acuerdo? Así que, y como todos somos miembros de este cuerpo, para que este óleo llegue a todas las partes del cuerpo, desciende desde la cabeza cuando estamos unidos en armonía, unidos y unánimes. Ese es el beneficio para los miembros, que la medicina llegará a cada parte recóndita del cuerpo, por lejos que esté, y sanará a todos los miembros de este cuerpo, como este óleo, dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Es como esta agua fresca de Hermón que descendía sobre los montes de Sión. Y nosotros sabemos que más allá de un monte, cuando la Biblia habla de Sión, habla del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, es como este rocío de medicinal que llega a todas las partes de los montes del pueblo de Dios. ¿Cuándo? Cuando estamos, dice la Biblia, juntos en armonía. Es delicioso porque llega la medicina y llega la bendición y llega la capacitación dada por Dios para llevar a cabo su propósito a cada miembro del cuerpo de Cristo, cuando el cuerpo de Cristo está junto y en armonía, cuando ha sabido desarrollar una misma forma de pensar y una misma forma de sentir. Sigamos adelante. Y allí envía el Señor bendición y vida eterna. Por eso es que no puedes vivir tu cristianismo en la televisión viendo los programas dominicales.
Porque para que Dios te haga llegar la bendición, que es la capacidad dada por Dios para que tú lleves a cabo todo propósito de Dios, para que Dios te haga llegar las herramientas de su amor, de su gracia, de su misericordia, para rehabilitar tu vida a fin de que ésta cumpla con su propósito de manifestarle, tú tienes que estar junto y en armonía. Tienes que haber desarrollado una forma de sentir y una forma de pensar con el cuerpo al que tú perteneces, con tu iglesia. Dios envía ahí bendición y vida eterna. Cuando estamos juntos y en armonía, cuando es maravilloso, ¿no? Porque la gran comisión de Mateo 28 se cumple a través del gran mandamiento de Juan 13. Cuando nos amamos y la gente ve nuestro amor, entonces conocerá que nosotros somos sus discípulos. En la oración sacerdotal de Juan 17, Jesús, nuestro Señor, dice que sean maduros en unidad para que el mundo crea que tú me enviaste. Es ahí donde Dios manda no solo bendición entonces, sino vida eterna a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo bien concertado. Dios hace llegar su vida eterna, su salvación al mundo. Si tú no estás unánime, unido, en armonía con el cuerpo de Cristo, tú te estarás perdiendo estos maravillosos conceptos, número 1, medicinal para tu vida y de multiplicación a través de tu vida, donde Dios usará tu vida para derramar no solo la bendición, herramientas a ti, sino la vida eterna a través de ti para otros. Este es el privilegio de una iglesia unánime. Dios obra en el acuerdo. Como iglesia, en el contexto general de una iglesia, debemos estar unánimes, desarrollando esta forma de sentir, orando juntos, recibiendo la palabra juntos, etcétera, todo lo que vimos en los 5 conceptos anteriores. Pero en lo particular, debemos aprender a desarrollar una vida en acuerdo con mis hermanos para que a través de mí, como miembro del cuerpo de Cristo, Dios envíe bendición y vida eterna. De esto se trata lo que estamos estudiando en esta segunda clase. La multitud de los que habían creído, si verdaderamente has creído en Dios, entonces tendría que manifestarse esto en tu vida. Desarrollaban una misma forma de pensar y una misma forma de sentir indispensable para que Dios mande bendición y vida eterna. Dios ha ganado tu vida para que tu vida sea usada como un instrumento de su bendición y de su vida eterna. Sin más por el momento, vamos a orar esperando que Dios selle estas palabras a nuestros corazones y nos ayude clase tras clase, creciendo hasta que lleguemos todos a ser la iglesia de Cristo. Cierra tus ojitos lindos y vamos a poner este tiempo en oración. Vamos a pedirle a Dios que selle estas palabras en nuestros corazones. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, y con toda humildad, Señor, te pedimos que lo que es imposible para nosotros sea posible para ti, que a través de tu poder y la palabra de tu gracia nos añadas al cuerpo de Cristo. Nos des humildad para vivir sometidos y sujetos a nuestras autoridades, Señor, puestas por ti, como dice el libro de Romanos capítulo 13, Señor, para que todos juntos, Señor, podamos llevar a cabo el propósito tuyo de bendecir y dar vida eterna a través de nosotros, a muchos que como nosotros en otro tiempo, ahora y siempre la seguimos necesitando, ellos también la necesitan. Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 32 y 33. Este es nuestro versículo a memorizar de esta segunda clase de la serie Aprendiendo a ser la Iglesia.